Vamos a abrir nuestras Biblias, de favor, en el libro, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Gracias, hija. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, y vamos a leer el verso 27. Continuamos con temas abiertos, ¿verdad? Temas libres que el Señor nos da para este tiempo, para la iglesia local que se congrega los días jueves. Así es que bienvenidos todos aquí a Casa Oración y damos gracias a Dios. Yo sé que con las lluvias a veces altera las ocupaciones y no se diga la iglesia, pero bueno, gracias a Dios por los que ya estamos aquí. ¿Tienes Juan 14, 27? Bueno, dice Juan 14, 27: la paz os dejo, mi paz os doy, y no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, una noche más llena de misericordia. Despertamos con tu gracia, con tu favor y con el desafío, Señor, de aplicar sabiduría, es decir, tomar buenas decisiones, Señor. Y para eso tenemos tu palabra que nos guía, nos afirma, fortalece nuestra fe. Y hemos estado viendo temas importantes relacionados a nuestra fe. Esa fe no en sí misma, sino en la persona de tu Hijo Jesús, amado Dios, el Cordero, el que vino a morir por nosotros, el que se entregó por nosotros, dándonos vida eterna y que ahora nos ha dado paz. Y esa paz, Señor, que sea inquebrantable en nuestras vidas. Te pedimos que nos hables, Señor, que me des de nuevo y que tu Santo Espíritu me guíe. Y toda la iglesia dice amén y amén. Mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. Palabras muy conocidas por todos nosotros. Creo que quien se dedica a estudiar la Biblia y sobre todo el Evangelio según San Juan, nos hemos encontrado con estas palabras que Jesús da a sus discípulos. El tema que hoy quiero compartir tiene mucho que ver con nuestros tiempos, mis hermanos, porque la paz que Jesús da a sus discípulos es precisamente una paz inquebrantable. ¿Por qué? Por los acontecimientos últimos que estamos viviendo y que estamos por vivir. Hablando un poco del contexto de Juan, mis hermanos, Juan 14, 27 es parte del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos una noche antes de su crucifixión. Lo que hace Jesús es anticipar que pronto los dejará físicamente, lo que genera dos cosas en sus discípulos: turbación. Y esa palabra, turbación, significa confusión, desorden, desconcierto. Quiero que observes algo importante. De hecho, es con lo que comienza el versículo 1 de Juan 14, que dice: no se turbe vuestro corazón. Otras traducciones dicen: no dejen que el corazón se llene de angustia. Otra traducción dice: no se preocupen. Pero quiero que tomes en cuenta, los que apuntan, que la palabra turbación habla de confusión, desorden, desconcierto. Y si no fuera así, mire lo que pasa en el verso 5. ¿Cuántos recuerdan a Tomás? Donde Tomás, la primera vez que habló después de que Jesús resucita, recuerdan que se apareció a los discípulos. Tomás no estaba, le dijeron a Tomás: hemos visto al Maestro que ha resucitado. ¿Y qué dijo Tomás? No lo creo. Hasta no ver
no creer. Pero Tomás, antes de esa experiencia negativa, él ya había estado en esos momentos, precisamente en este verso 5, donde dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? La palabra turbación entonces significa confusión, desorden, desconcierto. Turbarse, hermano, en la vida cristiana va a generar confusión, desorden y desconcierto. Pero son palabras que Jesús le dice a sus discípulos porque los discípulos tenían una gran comisión: predicar el evangelio. ¿Y sabes cuál es el propósito del evangelio? Restaurar y edificar. Digan conmigo: restaurar y edificar. Estamos en los tiempos de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Aunque vivimos tiempos de desgracia, y hoy vemos, pero son tiempos de gracia. Esa gracia donde el Señor dice: mira, el que cree en Jesús será salvo. ¿Cuántos dicen amén? El que cree, todo aquel que crea. Ahora bien, la turbación, mis hermanos, no solo genera confusión, desorden y desconcierto, también genera angustia. Y esta palabra angustia significa aflicción, congoja, ansiedad, temor. ¿En qué? En un ambiente desconcierto. Jesús se está preparando a sus discípulos porque Él va a ser crucificado. Pero no solo Jesús venía hablándoles de la crucifixión, sino también de algo más: la resurrección. Y no solo de la resurrección, sino que les dice Jesús en el verso 3: y si me fuere, os prepararé un lugar. ¿Sí dice así, hermano? Vendré otra vez. Quiero que apunte esas palabras porque van en nuestro tema el día de hoy. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué dice, hermano? Estéis. Entonces, mis hermanos, la palabra aflicción, confusión, congoja, ansiedad, en la vida cristiana son desafíos, mis hermanos, porque hoy nos encontramos no a los desórdenes naturales, aunque agreden la vida natural. Porque si sabías que puede morir por ahogamiento un no cristiano como un cristiano. ¿Sabías que en otros países hay persecución contra los cristianos? Pero hay países que no padecen por ser cristianos, sino por hambre. Salomón a esto decía que el hombre debajo del sol padece, creamos en Dios o no creamos en Dios. La gran diferencia que existe entre los que sufren, que no creen en Cristo, y los que sufrimos, que creemos en Cristo, ¿sabe cuál es? Que tenemos la promesa de vida eterna. La palabra paz, mis hermanos, que utiliza aquí Jesús, es la palabra griega eirene, y refiere a una tranquilidad interior, una calma profunda y duradera que Jesús promete a sus hijos. Y Jesús dice: mi paz, esta paz profunda que genera tranquilidad, que es duradera. Diga conmigo: duradera. Diga conmigo: inquebrantable. Es la paz que Jesús promete a sus hijos, aquellos que creen en Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquel que cree en Jesús no solo necesita creer, necesita conocerle. Jesús dijo en el capítulo 14, verso 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Verso 3: y si yo me fuere, voy a prepararles un lugar. Verso 4: y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7: si me conocieran.
La fe va respaldada de conocimiento. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7 verso 10 que la fe proviene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Creer, mis hermanos, o hablar de fe en sí misma puede ser peligrosa, porque es una fe fundamentada a lo natural y no a lo espiritual. Aunque a veces Dios nos enseña en Santiago que la fe va a usarse para lo sobrenatural, pero también para lo natural. ¿Qué quiero decir? A veces vas a orar con fe. Quiero decir, hay necesidad económica, salud, y tú vas a pedir un milagro. Porque si no tienes economía, si hay una situación dura y difícil, vas a pedir con fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué hay si viene un desafío, no que es un asunto de fe, que puedas orar por un milagro, sino aquí un asunto de sabiduría? Por ejemplo, con fe puedes orar por tus hijos, por tu esposo, que no son creyentes, que están atravesando una situación difícil. Oras con fe, pero tienes que manejar también la sabiduría. ¿Cuál es? Esa sabiduría que te va a llevar a reaccionar con gracia, con misericordia, con favor a aquel que lo necesita. Entonces a veces vamos a usar la fe sobrenatural, pero a veces vamos a necesitar la sabiduría. Y para aplicar conocimiento necesitas conocer. Sin conocimiento tu fe es en vano. Y la fe, hermano, no se basa en el conocimiento, sino en la persona de Cristo que nos da el conocimiento. Dice Juan 17. Dice Jesús: Padre, santifícalos con la verdad de tu palabra. Entonces, mis hermanos, Jesús les está enseñando que Él promete paz. ¿A quiénes? A sus hijos, a los que creen y le conocen. Juan 14:21 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces es un desafío los que queremos y tenemos esa paz de Jesús. Ahora Jesús les asegura que les dejará su paz, una paz diferente a la que el mundo da. Y ahorita vamos a ver cuál es esa paz diferente que el mundo da y promete. La enseñanza principal, hermano, que Jesús está dando a sus discípulos acerca de su paz, esa paz verdadera, se encuentra únicamente en Cristo. Repito, la enseñanza principal de Jesús es que la paz verdadera se encuentra únicamente en Cristo, no en lo que posees. El mundo dice que tiene paz cuando tiene todo. Hermanos, ¿cuánta gente ha tenido todo y tiene temor, angustia, desesperación y no es feliz? Otros han dicho: no, es que ya quiero estar en paz conmigo mismo, me voy a casar. Si el matrimonio fuera la paz, ¿por qué hay tantos divorcios? No, mis hermanos, cuando decimos que la paz verdadera se centra y se encuentra únicamente en Cristo, esto significa que el verdadero valor de la vida espiritual de un creyente se encuentra en el desarrollo del fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué cree que Pablo le dijo a los romanos, capítulo 5, verso 18: sean llenos del Espíritu? ¿Para qué? Bueno, para que el fruto del Espíritu, que tiene que ver con el ser de Dios, con las virtudes de Dios, y cuando hablamos de virtudes estamos hablando del carácter de Cristo, se manifieste en nosotros. La paz no se encuentra en lo que tú hagas, sino en lo que ya Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. El fruto del Espíritu, hermano, es algo interior que revela lo que Dios es en nosotros. Cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas 5, 22, 23 que las manifestaciones del carácter de Cristo, es decir,
El fruto del Espíritu Santo, ¿qué es, hermano? Amor, gozo y paz. Esta paz, hermano, es la enseñanza principal de Jesús, que solo se encuentra en Él. Lo que Jesús les dice es: no quiten su mirada de mí. ¿Por qué crees que les dice? Yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que hablar del amor, del gozo y la paz, hermano, que es el fruto del Espíritu, estas tres virtudes son suma importancia, como las otras 6 más virtudes, pero estas tres virtudes tienen relación principalmente con Dios, hermano. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Cuántos saben que Dios es gozo? ¿Es el gozo? Es la fuente del gozo. Dios es paz. ¿Cuántos dicen amén? El amor es como el primogénito entre estas dos virtudes, hermano. El gozo es el resultado de una consecuencia de un creyente que verdaderamente ama a Dios. Y la paz, esta tercera manifestación del Espíritu, hermano, del griego eirene, es la paz de Dios. Es la paz con Dios. Y esta paz, hermano, es el resultado de la reconciliación entre Dios y nosotros que logró Cristo en la cruz, y que ahora es la base de las otras 6 virtudes, porque las otras 6 virtudes tienen relación, ¿saben con quién? Con el prójimo. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, que habla de la moral de Dios, del carácter de Dios, ¿cuántos mandamientos son en relación con Dios? 4. ¿Y cuántos con el prójimo? 6. Los frutos del Espíritu nos hablan precisamente de amor, gozo y paz, porque va en relación con Dios. Nuestra comunión con Dios es lo que va a generar en ti paz. Lo que te da a ti paz, mis hermanos, es tener comunión constante con el Señor. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice Pablo en Filipenses 4, 6, 7. Ahora, el vocablo paz, hermano, creo que todos sabemos que no significa el mero alivio de problemas. Diga conmigo: yo pensé que iba a parar de sufrir. Y doctrinas como estas son las que Jesús está preparando a sus discípulos, porque, hermano, aunque muchos no están en la secta de pare de sufrir, cristianos sanos, pero que a veces descuidan su vida. ¿Por qué? Porque caen en una paz que el mundo da. A veces podemos señalar al catolicismo y luego decimos idolatría, y los ponemos con ídolos. Pero ¿sí sabías que alguien que tenga un conocimiento de Dios que no es respaldado por la Biblia es idolatría? Adorar a Dios y no le conocemos es idolatría. Salmo 50, si no mal recuerdo, Dios dice a su pueblo: ¿acaso yo soy como tú me vas a crear? ¿Acaso yo soy el Dios que tu mente crea? No, de ninguna manera. Entonces, hermano, el vocablo paz no significa el mero alivio de problemas, sino todo aquello que resulta en el bien supremo del ser humano. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:28, y tú lo lees, verso 29, y si lees hasta el 39, hermano, habla de la condición por las cuales nos enfrentamos los cristianos por ser, ¿sabe qué? Hijos de Dios. Por eso Pablo decía: ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada podrá separarnos del amor de Dios. De allí, hermano, es donde la paz de Jesús es esa tranquilidad, serenidad del corazón que es producto de la condición de que Dios habita en nuestros corazones. ¿Cuántos saben que Dios no solo está presente, ahora vive en nosotros? Esta paz entonces es el resultado de una experiencia de una armonía con Dios. Y esa armonía debe de manifestarse con los hermanos.
Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. El Espíritu Santo, hermano, entonces trae una sensación de bienestar, de satisfacción e integridad a los creyentes. Por eso es que en Juan capítulo 14, Jesús decía, verso 16, y si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué dice, hermano? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús les dice, me voy a ir, pero no van a estar solos. Les voy a dejar, ¿a quién? A mi Espíritu Santo. Él les revelará todo acerca de mí. Qué importante es entonces, hermano, nosotros formar nuestra vida, construir nuestra vida cristiana a través de nuestra devoción a Dios, a través de entregarte en mente, cuerpo y alma al Señor. Esto es importante porque es lo mismo que vas a transmitirle a tus hijos. Es la herencia que le vamos a dar a nuestros hijos. ¿Cuál? Que su paz, que su gozo, que su felicidad no está en lo que ellos hagan. Es parte de nuestra vida, pero no es todo. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La paz entonces, hermano, o por lo tanto, es una evidencia inquebrantable. Diga conmigo, inquebrantable. ¿Por qué? Porque es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora definamos la palabra inquebrantable, porque alguien se preguntará, bueno, ¿y qué es inquebrantable? Bueno, cuando vamos al diccionario secular, hermano, dice que inquebrantable significa que persiste sin quebranto. ¿Cómo, hermano? Que persiste sin quebranto o no puede quebrantarse. Esta palabra tiene sinónimos, por ejemplo, firme. Diga conmigo, firme. ¿Recuerdas a Pablo decirle a la iglesia de Éfeso, vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes? En otras palabras, para que sean inquebrantables. También significa inexorable, inalterable, incorruptible, irrompible. Dígale al que está a su lado, dile, hermano, ¿eres irrompible o eres un jarrito de Tlaquepaque? Irrompible. También significa inflexible. Inquebrantable, hermano, en el contexto bíblico se refiere a algo que no puede ser destruido. Y si sabías que tu alma no puede ser destruida por nadie, Satanás no puede destruir tu alma. El hombre que roba, que asalta, que mata, no puede destruir tu alma. Puede herir tu cuerpo, pero no tu alma. Así es que no le temamos al hombre. Pero Jesús dijo una vez, pero sí témeme a mí, porque yo puedo destruir el cuerpo y el alma en el infierno, pero no porque Jesús quiera. En Juan capítulo 3, verso 19 dice, y esa es la condenación que vino al mundo, que amaron más las tinieblas que la luz. Verso 17 dice, y esa es la condenación, 19, pero en el 17 dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo se condena. ¿Cómo? No creyendo en Jesús. Entonces, hermano, en el contexto bíblico, inquebrantable se refiere a algo que no puede ser destruido, tampoco cambiado o alterado. Tú y yo necesitamos una fe, ¿sabe cómo? Indestructible, incambiable o inalterable. Ahorita vamos a entrar más a profundidad en este contexto. Dentro del pensamiento bíblico, estas palabras resaltan especialmente los atributos de Dios como su amor, su gozo y paz eterno, hermano, y su fidelidad absoluta hacia la humanidad. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Y nos amó tanto que nos entregó a su Hijo Jesús
para tener vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo que hace con esta palabra es fortalecer el espíritu de sus hijos, de sus discípulos. ¿Para qué? Para resistir pruebas, hermano. Así que inquebrantable une tanto en el lenguaje común como en el contexto bíblico, y nos va a dar una idea de qué, de firmeza absoluta. Número 2, resistencia ante la adversidad. Número 3, ser leales hasta la muerte. Y número 4, vida eterna. Aunque estas palabras de Juan 14:27 fueron dirigidas a los apóstoles, ¿qué cree, hermano? Nos alcanza a todos sus seguidores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en Jesús? Bueno, eso te está asegurando que podemos experimentar esta paz mediante una relación personal con Dios y con el poder de su Espíritu Santo. Así es que, hermano, pon atención a esto, porque si alguien dice es que no sé, pues yo voy a la iglesia, me esfuerzo, oro y no siento paz, algo raro está pasando. Jesús, mis hermanos, le está diciendo a sus discípulos, pecadores, no, hermano, no es pecado tener turbación o confusión o temor. Jesús le está diciendo a sus discípulos, ya me voy, y dice que los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Se turbaron, entraron en temor. Y Jesús se presenta con ellos para decirles, tranquilos, en el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16, verso 33, si no mal recuerdo. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Jesús, mis hermanos, da estas palabras asegurando su presencia. Pero hay un punto más importante en esta noche que tú y yo debemos aprender. Es cierto que la paz de Dios la necesitamos, hermano, porque seguimos atravesando, ¿sabe qué? Desafíos. ¿Cuántos pasaron por desafíos esta semana? Pruebas, luchas. Nuestros hijos en sus universidades, en las preparatorias, en la secundaria, menosprecio, burla, bullying cristiana. En el trabajo, tal vez con tus compañeros, tal vez con el jefe. O en la casa, hermano. En la casa con esposos que no quieren entregarse a Dios, o al revés, esposas que no quieren entregarse a Dios, o hijos que no quieren entregarse a Dios. Y eso causa, mis hermanos, un desgaste físico, pero también un desgaste espiritual. Jesús está preparando a sus discípulos, pero no solo a ellos, sino a nosotros, porque en el mundo vamos a tener aflicción. En la iglesia va a haber aflicción. En la iglesia te encontrarás con pruebas. Fíjese qué curioso. Cuando decimos en el mundo tendréis aflicción, muy pocos dicen, no, sí. Pero cuando decimos en la iglesia vas a ser probado, amén, hasta le hacemos así. Y con los pastores, ya han de decir alguien. Mira, hermano, la realidad es que cada uno de nosotros va a manifestar su entrega a Dios a través de tu estilo de vida, de tu relación. Jesús dice, miren, yo no les estoy asegurando que no van a sufrir. Van a sufrir. ¿Por qué? Por un mundo caído, por una naturaleza caída. Pero les he dado mi Espíritu Santo. Ustedes ahora son regenerados, son justificados. Ahora tienen la promesa de mi palabra, ella los va a dirigir. Ahora la Biblia es el manual de vida para que ustedes sean sabios y sepan cómo dirigirse, sepan cómo conducirse. Jesús, mis hermanos, entonces les asegura que Él se iría, ¿sabe para qué? Para prepararles un lugar. Y yo creo que todos hemos aprendido, mis hermanos,
que el Señor es nuestra paz. ¿Cuántos dicen amén? Y que todos tenemos tribulaciones, angustias, y Él está con nosotros. Él promete estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Pero Jesús no solo se quedó ahí. Algo interesante sucedió en estos momentos, hermano. ¿Cómo qué? Bueno, estar turbado y tener temores o angustia, ¿sabe qué puede llevar o qué provoca en un cristiano? ¿Sabe a qué te va a llevar? Te lleva a ver nubes, pero esas nubes que se oscurecen y que empiezan a rayos, ¿sí o no? ¿Y sabes qué no nos dejan ver? El sol. No hay un sol de un nuevo día. Cuando nosotros nos estancamos, hermano, en la turbación, es decir, en la preocupación o en la angustia, en la desesperación o la ansiedad, detienen tu camino y dices: no, ya no tengo solución. No, aquí ya no tengo, no sé cómo salir de esta situación. Jesús les dice: miren, no se turben, porque es esa nube, hermano, como cuando tenemos ahorita en los últimos días aquí en Tecámac. Primero amanece y bien bonito, ¿no? Tú, dices: salió el sol, qué hermoso. Y empieza a nublarse, empiezas a ver las nubes, ya no está el sol. Y muchos dicen: no, ya se me fue el día. Un día triste, un día angustioso. El agua, y luego si no llevas paraguas, te angustia. Y sabes todos los resultados que ahorita, hermano, ha sido increíble. En Guadalajara, no sé cuántos escucharon, en una parte de Guadalajara se inundó, hermano, increíble. Zapopan, me parece. Pero no solo en Guadalajara, ¿dónde más? En Iztapalapa, en Tlalpan, como nunca había sucedido. Bueno, hermano, esas angustias, esos percances, el mismo México ve todas esas nubes. Nosotros vemos a veces las nubes, pero no vemos más allá. Los discípulos se habían turbado porque solamente tenían su fe en Jesús, pero cuando Jesús les dijo: yo me voy, empezaron en temor, al grado que dijo Tomás: Señor, muéstranos el camino. Felipe no dijo: muéstranos el camino. Felipe dijo: muéstranos al Padre. Y a Tomás le dijo: Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y a Felipe, ¿qué le dijo? Yo soy el Padre. El que me ve a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y más adelante Jesús les habla acerca de la consolación del Espíritu Santo, lo que quiere decir que Juan nos muestra, hermano, primero la doctrina de la Trinidad. Hermano, ¿te imaginas el poder que tienes la Trinidad dentro y morando en ti? Hoy yo pensé que te ibas a alegrar. Amén. A ver, otra vez, como que no dije nada. Hermano, tenemos la Trinidad. No, pero ahora sí hágalo con fe, hermano, no, porque tenemos la Trinidad, hermano. Tenemos el único Dios verdadero. Yo pensé que le ibas a dar una ofrenda de palma. Gracias, Señor. Mira, así como te dije al principio que no hiciste nada más que no hiciste, así se quedaron los discípulos. Yo no sé qué traigas en estos momentos aquí: salud, posición económica, tu matrimonio, tus hijos, yo no sé, pero tal vez estás turbado por algo, por alguien. Pero es que a los discípulos, ellos estaban pensando en la idea de Jesús: y híjole, si vienen los desafíos y Jesús se va a cumplir lo que dijo, nos van a zarandear, nos van a perseguir, nos enviará entre lobos. Pero olvidaron algo. Mira lo que dice verso 3: y si me fuere, os prepararé
lugar. ¿Qué más? Vendré otra vez. ¿Sabes qué significa eso? ¿No sabes? Está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando del regreso de Jesucristo, hermano. Jesús les asegura que irá a prepararles un lugar en la casa de su Padre y que volverá. ¿Cuántas veces hemos cantado? Volverá. ¿Qué más? Con poder y con gloria. Ya mire, hasta del gozo ya hasta se me olvidó. Él volverá. ¿Para qué? Para llevarnos con Él. Hermano, los discípulos se turbaron, pero no pusieron atención en algo. La paz de Dios es nuestra justificación, nuestra redención, pero no solo eso, vida eterna. Tus padecimientos no solo es para que te formen al carácter de Cristo, ahora es para que te afirmes, porque Él viene por nosotros. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero fue su promesa. Queremos tener una fe inquebrantable, entonces abraza la justificación, su perdón. Él nos ha renovado. Amados, no te preocupes de cuántas veces peques, ocúpate en pedir perdón, pide de su gracia, pero escucha bien, sé inquebrantable. Que el pecado no te aparte de Dios, que la culpabilidad no te aparte de Dios. Aprende a pedir perdón, pide de su gracia, pide de su favor para que continuemos. ¿Cuántos dicen amén? Que las pruebas que vengan en la iglesia, en el trabajo, en el matrimonio, escucha bien, te sigan podando y me sigan podando. Jesús dijo en Juan 15, qué casualidad, ¿no? Si tú volteas la página de Juan 14 y te manda a Juan 15, donde Jesús te dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así mismo tampoco vosotros si no permanecen en mí. De manera, hermano, que necesitamos la llenura del Espíritu, su amor, su gozo, su paz. ¿Qué más? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, amor, mansedumbre y templanza. Estas virtudes hablan del carácter de Cristo y unidas, hermano, está hablando de madurez. Y hemos hablado tiempos atrás, jueves atrás, hemos hablado de la importancia de la madurez cristiana. Y la madurez cristiana, mi hermano, también es afirmarte en que Jesús volverá por ti y por mí. El apóstol Pablo habla de la venida del Señor, la parusia de Cristo. Vaya conmigo a primera a los Tesalonicenses, por favor. Capítulo 5. Donde dice, ¿tienes? 5, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, y dice, verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando diga, escuche aquí, hermano, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cómo va a decir el mundo? Paz y seguridad. Diga conmigo, paz y seguridad. Amados, ¿cuántos escucharon en las noticias que este mundo
está buscando la paz mundial. ¿Sí o no? ¿O no ves las noticias? Vea las noticias, deja el Netflix y vea noticias, por favor, hermano. Ahora, ¿cuántos han escuchado decir paz mundial? De hecho, por ahí un presidente, ¿verdad?, que se idolatra de mucho de que yo ayudé a Israel, yo ayudé a Irak para que tuvieran paz. Eso es algo que Dios hace. Pero bueno, se atribuyó paz. Ahora, si hay una frase, hermano, que escuchamos contundentemente con quienes, con los gobernadores en nuestro México, ¿sabe qué ha dicho? No vamos en busca de un mejor país, paz y seguridad. ¿Sí o no, hermano? Yo no sé si lo escucharon, pero cuando entró el nuevo gobierno a México, ¿sabe cuál fue su lema de campaña? Paz y seguridad. Eso es lo que habla. Y así, hermano, cada gobierno que promete paz y seguridad. Ahora, el apóstol Pablo dice que oiremos de esa paz y de esa seguridad. Ahora quiero que pongas de aquí en adelante mucha atención, porque vas a ir uniendo lo que he dicho anteriormente con lo que ahora voy a decir. Esta palabra paz y seguridad, hermano, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Paz y seguridad. Hermanos, ¿sí sabían que hay un sector de la población que hace marchas en señal de qué? De protesta. ¿Por qué? ¿Dónde está la paz y dónde está la seguridad? No creen que existe la paz y la seguridad. Sin embargo, por ejemplo, hoy en la mañana veía a nuestra presidenta decir, o desmintiendo lo que algunos partidos y prensa estaban descalificando de su gobierno, pero afirmaba que hay paz y seguridad, que se está avanzando, que hay mejoras. Sin embargo, podemos ver un grupo, un sector de nuestra población que ¿qué cree? Que no cree en la paz y la seguridad. Marchan los maestros, ¿sí o no? Espero que aquí no haya maestros. No, sí hay maestros. ¿Qué más? Bueno, están marchando, ¿quiénes? Pues por su gente desaparecida. Ya tiene como 12 años, pero ahí siguen haciendo sus marchas por los desaparecidos. ¿Qué más? Por las mujeres asesinadas en plena luz del día, ¿sí o no? ¿Qué más? Niños y jóvenes desaparecidos. Entonces hay un sector que no cree que hay paz y seguridad. Este es el sector que dice, no hay paz, solo angustia. Entonces aquí es el tema que hoy estoy y quiero compartir. ¿Cuál? Paz inquebrantable. El texto, hermano, que el apóstol Pablo está señalando en capítulo 5 de Tesalonicenses, ponga atención. Cuando dice Pablo, miren, nuestro Señor Jesucristo va a venir como ladrón en la noche. Mira lo que dice verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿Cuántos creen en esta doctrina, mis hermanos? Las palabras de Jesús con las palabras de Pablo dan el clavo perfecto. Pero ahora quiero que vayamos a lo que Jesús dijo en Mateo 24. No pierdas Tesalonicenses, rápidamente. Mateo capítulo 24. Y mira lo que dice Jesús. Mateo 24, 36, por favor. Mateo 24, 36. ¿Lo tienes? Dice así: pero el día y la hora nadie sabe. ¿De qué, hermano? ¿De qué día está hablando Jesús? De su venida. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sí dice así?
Porque en los días antes del diluvio, verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, ¿cómo eran los días de Noé? Mire lo que dice verso 38. Porque como en los días antes del diluvio, ¿cómo estaban, hermano? Comiendo y bebiendo y casándose. ¿Qué más? Y dándose en casamiento. Pablo dice a los tesalonicenses, cuando escuchen, ¿cómo, hermano? Cuando escuches paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Jesús dice, como en los días de Noé. ¿Cómo estaban en los días de Noé? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Primero, no es que esté mal esto, pero estaba hablando, hermano, de una falsa paz verdadera. Hablaba de una apariencia. Ahora, aquí en Casa de Oración tenemos una convicción bíblica, hermano. ¿Cuál? Creemos en la venida, en el regreso de Cristo. Dígale al que está a su lado, ¿estás en esta doctrina firme? No sé, es que yo no sé. Es que las redes están dando duro contra esta doctrina bíblica. La posición de esta casa de oración, hermano, es firme acerca del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que va a pasar? ¿Cuántos creen que va a suceder? ¿Qué, pastor? El rapto de su iglesia. Ahora, este rapto, hermano, es un asunto no de teología de una denominación, sino de una teología bíblica. Si lo dice la Biblia, diga conmigo, nosotros lo creemos y lo aplicamos. ¿Cuántos dicen amén? Si la Biblia no hablara de eso, no creemos, pero la Biblia habla de eso, entonces lo aplicamos. En nuestra declaración de fe como casa de oración, hermano, tenemos claro esta doctrina de la venida del Señor Jesús. Pero Jesús les dice que para esa venida necesita hijos con una paz, fe, amor inquebrantable, con un gozo inquebrantable. ¿Por qué? Porque dice Jesús, versos anteriores, capítulo 24, entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Verso 10, muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas vendrán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que el amor verdadero hacia Dios y hacia el prójimo se va a enfriar. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Afuera no se diga. También significa, hermano, que la pasión y el compromiso y la sinceridad en el amor a Dios se enfriará. Ahora entiendes por qué estoy diciendo que necesitamos amor, gozo, paz inquebrantable. ¿Para qué? Para que no seamos, mira lo que dice el verso, muchos tropezarán. Verso 20, orad pues. Jesús habla de estar atentos, orar sin cesar, velemos. Porque el día y la hora nadie la sabe, pero el Señor vendrá. ¿Y quién creen que serán salvos, hermano? Verso 13, más el que persevere hasta el fin, paz inquebrantable, fidelidad inquebrantable, que nada te mueve. ¿Recuerden lo que vimos de inquebrantable? Problemas en la iglesia, en la congregación, en el ministerio, en la casa, que nada te mueva. Porque tu fe está en Jesús. Sabes que lo que acontece a tu vida
te está formando. Forma tu carácter, un carácter de confianza, de fidelidad a Dios primeramente y segundo a tu prójimo. Entonces, mis hermanos, estas palabras que Pablo está dando a la iglesia, está exhortando a estar alertas, hermano. Es la alerta a los tesalonicenses, pero es alerta a la iglesia del último siglo, si Dios así lo quiere. Dígale al que está a su lado, mi hermano, y si viene el Señor y estás dormido, ¿qué va a pasar? Dígale, no se duerma, ya ahorita vas a llegar a casa. Ahora, si tú lees primero a los tesalonicenses capítulo 4, mi hermano, regresemos rápidamente. Dice lo mismo, dice el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿cómo? Siempre con Él. Señor. Verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dile al hermano que está a su lado, hermano, firme y adelante, con una paz inquebrantable. Dile, híjole, pero pregúntale al que te dijo, oye, ¿y cómo estás tú con tu paz inquebrantable? Porque en el nombre me transmites tu energía. Ay, usted porque está ahí arriba y ahí siente la vibra. No, hermano. No. Incluso mi paz inquebrantable va a ser muy independiente a la paz de mi esposa y de mis hijas. Si ellas no buscan lo que yo busco, no va a ser problema mío, será problema de ellas. Yo tengo que hacer lo que me corresponde hacer. Porque tal vez se puede pensar incluso en la propia familia. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Nadie es profeta en su propia tierra. Jesús está hablando que en los últimos tiempos, hermano, el Señor vendrá y se llevará a su iglesia. Y Pablo sigue diciendo en el capítulo 5, verso 3. 5:3, capítulo 5, verso 3. Y cuando escuchen, ¿qué, hermano? Paz y seguridad. ¿Te acuerdas todo lo que mencioné al inicio? Que hay un sector de la población que no cree, que, hermano, en la paz y seguridad del gobierno. Y humanamente, bueno, pues pueden decir y tener la razón, pero el punto no es ese. Ahora, manera de ilustrar lo que estoy diciendo, ¿sabías, hermano, que dentro del cristianismo hay un sector que no cree en la doctrina bíblica? ¿Cuál? Del regreso de Cristo. No creen en el arrebatamiento de la iglesia. Ellos dicen, cuando Él venga es solo para reinar, para establecerse aquí. Y algunos de estos predicadores, hermano, los puedes ver en las redes sociales y son muy conocidos. ¿Sabe por dónde? Por el sector publicista de las redes sociales. Y lo peor, hermano, es que algunos hermanos que creen están viendo y perdiendo, mirando esos videos, y no solo eso, los suben a sus redes sociales, no dándose cuenta de la falsa enseñanza, negando el arrebatamiento. Muchos buenos hermanos están confundidos, están turbados. Jesús decía, mira lo que dijo en Mateo 24 acerca de los últimos tiempos. Regresa nuevamente. Pastor, me está llevando aquí. Sí, chele. Y dice Jesús en el verso 3: y estando Él sentado en el monte de los discípulos le se acercaron y le decían, Señor, ¿cuándo será el fin de este mundo? Respondió Jesús y les dijo, mirad, fíjense cómo Jesús cambia el asunto. Y es lo que hacemos los predicadores, hermano. Deja de ver mensajes que te pueden confundir. Y Jesús les dijo, ¿qué le dijo, hermano? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos. ¿Qué es muchos, hermano? En el griego retiartos.
Muchos que te engañarán. ¿Cómo? Con falsa literatura, con falsa teología, con falsa doctrina, con falsa enseñanza. Por ejemplo, no creen en el arrebatamiento. Por ejemplo, hay otro sector, hermano, que no cree en los dones espirituales. ¿Sí lo sabías? Sobre todo en el de profecía o en el de hablar en lenguas. Dicen ellos, ya pasó. Ese tiempo pasó, solamente era en el tiempo de los apóstoles para que se expandiera el evangelio. Amados, seguimos en la misma necesidad de ¿qué? De que se expanda el evangelio. Y si la Biblia habla de los dones espirituales, lo aplicamos porque lo creemos. Pero ¿qué crees? Hay otro sector, mis hermanos, que no creen la manera de alabar a Dios. Que dicen, la batería, ¿de quién es? No, nada más ahí con mi cencerro, no, con el puro cencerro. Entonces puedes notar, hermano, que nos encontramos en tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismo, que buscan para sí mismo. Entonces este sector, mis hermanos, dicen también que no existe el libre albedrío. Dígale al que está a su lado, ¿tú crees en el libre albedrío? Ay, no sé, soy tan pecador que no creo que tenga la capacidad de decidir. Este es otro sector que dice que nosotros no tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque estamos condenados. Que nuestra condición tan depravada, mis hermanos, no puede darnos elegir. Y entonces, mis amados, diga conmigo, ¿a qué vino Jesús a morir en la cruz? Porque dice este sector, no, tú no puedes elegir por Dios, no, es Dios quien te elige a ti. Tú sí, tú no. Es Dios quien te elige. Espérame bien. Si es Dios quien te elige, como para qué está Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo, ¿sabe qué es todo? Todos aquellos que crean en Él tengan vida eterna. Esto implica tu decisión. Está el sector que dice, pues sí creo, pues yo tengo mi religión. Pues si tiene religión, ahora aprenda a tener una relación con Dios. Porque la religión no salva en sí misma. La religión es la manifestación de una relación con un ser supremo. En este caso, para el cristianismo es Dios, el único Dios verdadero, que nos dio a su Hijo y que murió en la cruz, resucitó, está a la diestra del Padre, nos deja el Espíritu Santo y dice, voy por ustedes, tengan mi paz inquebrantable. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Déselo fuerte al Señor. Amén. Así es que, hermano, muchos sectores, otro sector resalta la soberanía de Dios en extremo. ¿Cuántos creemos en la soberanía de Dios? ¿Cuántos dicen, yo creo en la soberanía de Dios? ¿Qué significa? Que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Él es soberano, pero escucha bien, eso no implica que Dios quite tu decisión de actuar. Porque desgraciadamente el exceso de la soberanía de Dios te puede llevar a decir esto, murió, era la voluntad de Dios. Si le pasó eso, era la voluntad de Dios. No, espérame. Te voy a poner un ejemplo. Si me detectan y me dijeron, a ver, Ángel, bájale al refresco, bájale al pan, bájale a las grasas. ¿Por qué? Se te subió los triglicéridos. ¿Qué más? ¿Qué más, mi amor? Colesterol, estás hasta las nubes. Glucosa. Bueno, hermano, ¿sabe qué me dijo la doctora? Por poco un paro cardíaco. Era la voluntad de Dios. ¿Cómo cree? ¿Es la voluntad de Dios que adelante mi vida y muera? No.
Dios es soberano, pero por eso dice Pablo y ora por la iglesia, dice: Padre, te pido que los llenes de sabiduría, de conocimiento, ¿para qué? Para que aprendan y sepan a tener sabias decisiones. Entonces no quiere decir, como alguien que me llegó a decir: pastor, fallé, pequé. Y un creyente de este sector reformado, dice él, le dijo: Dios sabía que ibas a pecar, pero como eres elegido, no pasa nada, sigue pecando. Dios sabía que ibas a pecar. No, amado, el diablo tienta, pero escuche bien, no te puede hacer pecar. Dios te dio a elegir, tú eliges: o sigues a Cristo o sigues al diablo, o sigues al cielo o sigues al infierno. ¿Qué sigues? ¿A quién sigues? ¿Me explico, amados? Ahora entiende la importancia de esta fe, de este amor, de esta paz inquebrantable. Entonces Mateo 24:36, hermano, está Jesús diciéndole a sus discípulos, hablándole de sus discípulos, ¿de qué? ¿Recuerdas lo que leímos? ¿Cómo estaban en los días de Noé? Casándose, dándose en casamiento, comiendo. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Bueno, esta escena, mis hermanos, habla de una paz falsa que el mundo promete y vive. En Juan 14:27 Jesús les dice: mi paz yo la doy, pero no como el mundo la da. La paz de este mundo, escucha bien, hermano, tiene sus características, fíjese, pero una paz superficial. ¿Cómo qué? Pues cuando dice estaban comiendo, estaban bebiendo. Habla de una felicidad de este mundo. ¿Y sabe qué ofrece este mundo? Comida, bebida, dinero y amor. ¿Qué significa esto, hermano? Llevar una vida normal. Quiere decir que la gente que Noé les decía: va a acabar esta vida, ¿sí o no? Les estuvo predicando el evangelio por 100 y tantos años. ¿Y cómo estaban ellos? ¿Qué significa? Llevando su vida normal. Cuando Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:3, cuando escuches ¿qué? Paz y seguridad. ¿Sabes de qué habla? Una vida normal. ¿Sabes que cuando venga el anticristo va a hablar de qué? De una promesa. ¿Cuál? Paz, seguridad. Aquí en la tierra. Ahora, hermano, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque una paz inquebrantable no te puede llevar a ser un cristiano con una vida normal. Ya soy cristiano, ya me salvó Cristo, gloria a Dios en las alturas. Pregunto, ¿y tu vida que predica el evangelio, dónde está? No, pues yo ya, gracias a Dios, ya mi familia es creyente, mi esposo, yo, bueno, pues casi no va mi esposo, pero no importa, pero ya somos creyentes, hermano, eso es una vida normal. Significa que estaban tranquilos. ¿Por qué? Porque tenían una paz y seguridad rutinaria, una vida rutinaria. Como si nada fuera a pasar, como si no existiera el infierno, como si no existiera el juicio del gran trono blanco, hermano, donde ha llevado a mucha gente al ateísmo puro. Y el ateísmo puro dice: come, bebe y goza, Dios no existe, la religión es el opio de la ¿qué? De la sociedad. ¿Y sabe quién lo dijo esto? Karl Marx. Este filósofo, sociólogo y economista, hermano, del siglo XIX, dijo que la religión funciona como un calmante ante el sufrimiento, es como el opio que adormece el dolor físico. La religión calma, distrae y somete la angustia y la ansiedad. Hermano, esto es lo que no es la paz de Dios. No, la paz de Dios no es que tú caigas como en un estado de un calmante, de que relájate, hermano.
¿Ya estás seguro? Sí. ¿Ya te casaste? Amén. ¿Ya tienes hijos? También. ¿Tienes dinero? Pues 2, 3. Ya la logré. No, dígale al que está a su lado, hermano, esa no es la paz de Dios. Esa es la paz y seguridad del hombre. Tú necesitas seguir predicando el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Porque vemos los tiempos en los que nos estamos enfrentando. Nos enfrentamos a doctrinas que dicen que Jesús no son 3 personas. Dicen que Jesús es Dios en una persona, el Espíritu Santo en una persona. Es conocida como solo Jesús. Y ten cuidado porque hay canciones pentecostales que solamente hablan de Jesús, solo Jesús, y quitan la persona del Padre como el Padre. ¿Recuerdas en Efesios 5 donde dice, y Cristo es la cabeza del varón, pero Dios es la cabeza de Cristo? Y vemos cómo Jesús en los evangelios, los evangelios, si algo, hermano, hablan, es la doctrina de la Trinidad. Así es que, hermanos, tú y yo necesitamos afirmar nuestras vidas, ¿saben qué? En la paz inquebrantable, en un amor inquebrantable. Amor por su palabra. ¿Para qué? Para que ninguna doctrina te desoriente, te saque del camino, te confunda. Así que soy salvo, puedo seguir pecando, puedo seguir tomando, puedo seguir drogándome, puedo seguir viendo pornografía, puedo seguir haciendo lo que yo quiera, al fin que soy elegido. No, hermano. Ahora también sabemos que ya no están cayendo este sector que habla de no, yo no estoy diciendo que porque eres salvo vive como quieras, sino que tienes que manifestar santidad. Solamente que ahora utilizan la santidad bíblica, ¿sabes para qué, hermano? Para decir que lo que estamos haciendo ahí es una salvación por obras. ¿Quieres ser justo? ¿Quieres ser honesto? ¿Quieres ser íntegro? Ese es un evangelio por obras. Necesitamos reevangelizar el evangelio. No, hermano. Una paz inquebrantable es aquella que se mantiene firme en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Y dice Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué, hermano? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman, ¿qué, hermano? La piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice? Apártate de ellos. Apártate, dígale al que está a su lado, amado, apártate, dígale, de la falsa doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Falsa doctrina. La seguridad, mi hermano, que Jesús le está dando a sus discípulos es por los tiempos que vendrían. La falsa paz de seguridad, hermano. Y tú y yo debemos estar atentos a esa falsa seguridad. Fíjese, una paz y seguridad, pero en su mente, en su corazón, diciendo, todo está bien. Dígale al que está a su lado, hermano, mentalízate. Todo está bien. Todo está bien. Con que tengas bien tu trabajo, tu negocio, tu familia, todo está bien. Amados, ahora yo no estoy diciendo que estés todo el día, viene el Señor, y estés afanado. Ya no trabajes, ya no estudies, viene el Señor, eso es lo que dijo el pastor. No, yo no estoy diciendo eso, de ninguna manera. Amados, el que no trabaje, tampoco va a comer. El que no estudie, pues no va a tener para comer.
No, 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 no. Lo que estamos diciendo es que no descuides lo natural, pero tampoco lo espiritual. Las dos cosas necesitamos de aquí hasta que venga Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo necesitamos, hermano, mantenernos en una actitud correcta, en una vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Mira, tu vida espiritual no se mide por las manifestaciones de los dones espirituales que tengas. Nunca midas tu vida espiritual por tus dones, por muy espectaculares que sean, hermano. El verdadero o la verdadera vida espiritual de un creyente, dijimos, se mide por el desarrollo del fruto del Espíritu en tu vida. Y si algo Dios quiere de nosotros, hermano, es que manifestemos que su paz en medio de las pruebas y las angustias. Te viene una prueba y ya quieres abandonar. No, yo ya no voy a ir a esa iglesia, yo ya no, me hicieron, me dijeron. Hermano, es cierto, muchos venimos de iglesias donde no habían pastores comprometidos. Pero ¿y ahora? Ahora el Señor quiere que nos afirmemos. Jesús les dijo a sus discípulos: no dejen de ver el camino, no dejen de ver la verdad y no dejen de ver la vida que está por venir. Yo estoy con vosotros todos los días de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué debemos manifestar en estos tiempos? Diga conmigo, amor. Termino. La paz interior, mis hermanos, la vida de Dios, la paz inquebrantable, la vida inquebrantable de un cristiano es que en lo que Él viene no caigas en esa paz superficial. Todo está bien, ya no voy a, no, ya me hice cristiano. No, hermano. Sigue creciendo en amor. ¿Qué significa? Entrega desinteresada, servicio y sacrificio. Eso es el amor, pero el amor de Dios, que es ágape, hermano. Esta palabra tiene que ver especialmente con el amor de Dios. Se trata de un amor sacrificial. Hermano, sigue pagando el precio por amor a Cristo. Vas a pagar un precio porque te van a dar la espalda. Tus amigos que dicen que están contigo te van a traicionar. Pero tranquilo, tú no estás con ellos por interés. Tú no estás con alguien por condición. Tú tienes el amor de Dios, un amor desinteresado. ¿Cuántos dicen amor? Y esta virtud, hermano, es una característica de la fe cristiana, de tu vida madura. Pero también amor no significa apapachar el pecado. Amor no significa desorden. Amor significa orden. Amor significa que cuando debes corregir un error, un pecado, le llames como es. Si es error de carácter, bueno, manéjalo como un error de carácter. Pero si es pecado, manéjalo como la Biblia dice, pecado. Bueno, es que cometió su error. Bueno, pues sí, está casado y le mandó un mensaje a la que no es su esposa. Pero todos tenemos errores. No, esos no son errores, esos son pecados. ¿Y qué es pecado? Una vida distorsionada de lo que es Dios. No, amados, el amor no debe de confundirse con errores. ¿Cuántos saben que el amor de Dios es puro, santo y justo? El amor, hermano, tiene que ver con la mente y la voluntad. Es la facultad de amar incluso a tus enemigos. Voltea que está a tu lado y dile: hermano, te amo. No, yo no te dije que le digas: hermano, eres mi enemigo. No, hermano, te amo. ¿Sabes cómo le demuestras un amor a tu enemigo? Aun cuando aquel que te hizo y te deshizo, tú le llevas una despensa y le dices:
El Señor te bendiga. Pero yo no te la pedí. No, no importa. Quiero que sepas que cuentas conmigo cuando lo necesites. Amén, hermano. Gozo y alegría. Esta es la segunda manifestación, hermano, que debe crecer día con día. ¿Y sabes cómo crece? Tú no te preocupes. Tú solamente haz lo que dice el Señor. Ten comunión conmigo. Habla con Dios. Pasa tiempo con Dios. ¿A cuántos les gusta leer? Ay, yo pensé que todos iban a decir amén. ¿A cuántos les gusta leer? Amén. Lee la Biblia. Y luego lee tus libros vaqueros. Hermano, este gozo en el griego kará no es la felicidad que se manifiesta como producto de los propios logros o placer momentáneo, hermano. No, el gozo no depende de los sentimientos o emociones. Esa alegría, ese gozo lo produce el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que hablar de la paz, de la amabilidad, de la bondad, de la fe, la humildad y mansedumbre, dominio propio, templanza, amados, es la manifestación de una vida inquebrantable. Yo no sé si tú quieres ser un cristiano inquebrantable. Yo presumirías, y aquí digo yo sí, amados, los dichos son palabras, los hechos son evidencia. Pregunto, ¿quieres ser un cristiano dicho o un cristiano de evidencia? Póngase de pie. Yo quiero pedirte que en esta hora, hermano, tú le digas al Señor: Señor, quiero ser un cristiano inquebrantable. Cierra tus ojos, por favor, y concéntrate, hermano, en estos momentos.